Bien, Ujú. bien. Buenos días, Salva. Hola, buenos días. Buenas tardes desde ¿Cómo, Chile. cómo, Buenos días cómo de España. estáis allí en China, al lado de Shanghai, en la ciudad? Guangzhou, ¿no? ¿No? Sí. Hangzhou. 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 Hangzhou, Sí. en la universidad, era de Xi'an. Sí, sí, Universidad de Zhejiang. o sea, Ajá. una de las cuatro o cinco más importantes de China, Sí, ¿no? esta es la La, tercera la universidad más tercera. importante y prestigiosa de China mm, y en el ranking mundial está en el número 46, 47. O mm. sea, una universidad bastante importante y sobre todo muy prestigiosa. Y Estudiar dedicada, aquí se sí, considera de tecnología o también de humanidades y prácticamente, yo diría que en todos los campos, en todos los campos, ¿no? en ingeniería, en humanidades, realmente una universidad, bueno, está muy bien preparada en cualquier campo, ¿vale? Es De que hecho, como los profesionales que salen de esta universidad, pues mm. tienen renombre en toda China. Ujú. Y también, Y fuera. y también tiene un apartado para el español, ¿no? Porque tú estás allí Sí, como... yo tenemos una facultad que es la facultad, la Escuela de Estudios Internacionales, y mm, dentro de esta facultad, digamos, hay varios institutos, el mm. Instituto de Alemán, de Ruso, de Inglés, y bueno, y también tenemos obviamente el Instituto de Español. Entonces yo soy profesor adscrito al Departamento Instituto de Español de la Facultad de Estudios Internacionales. Ujú. Y desde Yecla, porque tú eres de Yecla, ¿cuánto tiempo, cuántos Sí. años llevas ya allí en China? Pues este es ya el cuarto año, O sea, cuatro años aquí y bueno, y realmente, en fin, yo estoy muy satisfecho, muy contento y creo bueno, que de mm. momento pues voy a seguir aquí. Ujú. Pues saludo a nuestros amigos yeclanos, que tenemos también mucho. Y, y hay un tema, hoy vamos a hablar, como te he dicho, de la distinta concepción de la política, en concreto de la democracia, que se tiene aquí en Occidente, en Europa, en España en concreto, respecto a la democracia allí en China. Porque ya sabes que democracia se llama muchos regímenes, se dice de muchas maneras. Sí, Entonces, ¿cómo, cómo definen los intelectuales, los políticos en China la democracia? Porque ellos no se consideran una tiranía, sino una democracia. al contrario. Mm, Para ellos, bueno, de hecho, bueno, son las máximas del gobierno chino, siempre es la de potenciar al máximo el sistema democrático en lo que es el país. Ten en cuenta, mira, para los occidentales es muy difícil entender el concepto chino de democracia, en tanto de que para nosotros, si no hay elecciones con varios partidos, ya no hay mm, democracia. Incluso no importa que muchas veces, como suele suceder en el sistema norteamericano, solo haya mm, dos mm, partidos, el demócrata y el republicano, que en cierto modo, en esencia, vienen a representar lo mismo. O mm, sea, es como si en China hubiera el Partido Comunista Chino y el Partido Comunista Revolucionario Chino. Y mm, dijeran, bueno, esto es una democracia porque hay dos partidos. mm, Entonces, ¿cómo interpretan los chinos la democracia? Pues lo interpretan sobre todo a través de la participación. Ten en cuenta que para ello, etimológicamente, democracia significa el poder del pueblo. Entonces, para los chinos lo importante es que el pueblo tenga el poder. Para ello, bueno, en base a la teoría mm. marxista, el instrumento que el pueblo chino tiene para ejercer el poder, ese instrumento se llama Partido Comunista. Bueno, esto a nosotros posiblemente no nos choca o no podemos estar de acuerdo o simplemente nos parece un poco anacrónico,
Pero para los chinos, por ejemplo, lo que sí que es muy importante es la participación. Y esa participación se hace desde abajo hacia arriba. Yo, por ejemplo, veo en mi barrio cómo a la hora de tomar una decisión de algo que afecta al colectivo, de algo que afecta al barrio, pues hay que arreglar esta calle o hay que reformar este parque, pues se hacen asambleas de ciudadanos y realmente los ciudadanos van, participan y cada uno da su opinión. Claro, obviamente pues pasa como en todas partes. Pues cuando opinan mucho, pues llegar a un acuerdo, pues realmente es difícil. Pero en ese sentido, China sí que es algo muy participativo y eso se va haciendo también, va aumentando la escala, incluso a nivel ya no solo de barrio, a nivel local, a nivel de ciudad, a nivel de comunidad. Entonces, realmente en ese sentido, los chinos son muy participativos. El órgano de máxima participación chino es la Asamblea Popular, la Asamblea del Pueblo Chino. Entonces, yo, por ejemplo, cuando hablo con los chinos, con gente, sobre todo con miembros del Partido Comunista, dicen, bueno, mira, pues sí, tal vez en la Asamblea Nacional hay gente que pertenece al Partido Comunista y gente que es independiente, que no pertenece al Partido Comunista. Obviamente los que pertenecen al partido son la mayoría, pero como me dijo uno a mí, posiblemente en la Asamblea Popular de China hay más obreros y campesinos que en todos los parlamentos de los países occidentales juntos. Entonces, claro, ellos interpretan el sentido de democracia en ese sentido, en participación del pueblo y sobre todo que haya un gobierno en que el bienestar del pueblo sea lo más importante. Y esto es algo que entronca ya no solo con la tradición marxista, sino con la tradición confucianista, sobre todo, y, bueno, y con la filosofía china mucho más tradicional. Ten en cuenta que China es un país muy marxista, pero es un marxismo que está habilitado y acondicionado a la forma y al pensamiento tradicional chino, por lo cual a nosotros muchas veces esto nos puede, nos puede parecer un poco chocante, y por eso muchas veces no entendemos realmente cómo es el socialismo chino. Si hablamos de socialismo, claro, vamos a pensar automáticamente en la antigua Unión Soviética, una economía centralizada con planes quinquenales, donde apenas se permitía la propiedad privada, donde no existía el libre mercado. Entonces, si conocemos el sistema chino, nos puede parecer un poco chocante, pero es que básicamente los chinos te dicen, mira, la Unión Soviética cayó precisamente porque no fueron suficientemente marxistas. Carlos Marx habla de que antes de alcanzar el socialismo y después la etapa posterior, que es el comunismo, pues el primer paso es el desarrollo de las fuerzas productivas. Algo, por ejemplo, que no sucedía en la Rusia de 1917, y por eso el propio Marx pensaba que el socialismo triunfaría o bien en Inglaterra, o bien en Alemania, o bien en Estados Unidos, nunca en Rusia. Entonces, bueno, pues Mao Zedong ya empezó a darse cuenta de esto. Mao Zedong se dio cuenta de que no podía copiar el modelo soviético, sobre todo porque el modelo soviético decía que el motor de la revolución era el proletariado. Y bueno, y Mao Zedong se da cuenta de que en China apenas no hay proletariado. Sin embargo, sí que hay una base campesina muy fuerte, la mayoría de la población, y entonces Mao Zedong lo que hace es adaptar el marxismo y Mao Zedong lo cambia. Incluso recibe, fíjate qué curioso, recibe críticas de los comunistas más ortodoxos. Y dicen, no, esto tiene que ser una revolución proletaria. Y Mao Zedong dice, no, es que aquí no hay proletario y la industria apenas hay. Eso antes de la Gran Marcha. Eso Sí, sí, antes de la Gran Marcha. te estoy hablando de los años 20, Sí. cuando, bueno, realmente es que tenían unos debates, pero enormes, pero increíbles.
donde debatían sobre cómo adaptar el marxismo a la realidad china. Entonces, bueno, todo esto empieza ya con Mao Zedong y bueno, van evolucionando. En el año 49 se proclama la República Popular después de la Guerra Civil. Bueno, y luego vienen, pues, en fin, pues lo que ellos, los propios chinos, te reconocen, los aciertos y errores de Mao. Por ejemplo, la Revolución Cultural es un periodo que realmente todo el mundo critica porque realmente supuso una marcha atrás y bueno, y es algo que realmente pues se ve con malos ojos. Pero esa revolución cultural terminó también violentamente hacia los años 70, ¿no? Sí, más o menos, sí. Cómo fue esa caída de la revolución cultural y el cambio a Mira, a las dos vías? la revolución cultural surgen ahí una serie de personajes, la famosa banda de los cuatro, que lo que quieren es recuperar un comunismo pero puro, lo más puro posible. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues lo que hacen es una escabechina dentro del propio Partido Comunista que es tremenda. O sea, todo aquel comunista que sea mínimamente un poco liberal se le considera un enemigo del pueblo y bueno, y lo depuran o lo eliminan físicamente o Sí, en fin. Imagínate que, bueno, pues la verdad es que purgaron a millones y millones de personas. Purgaron, no me refiero que mataron solamente, me refiero que, o sea, personas que habían sido altos cargos del Partido Comunista, pues los mandan a comunas o simplemente los expulsan del partido, en fin. Entonces, en ese sentido, la revolución cultural supuso una marcha atrás impresionante. En esa época Mao ya estaba muy mayor, realmente es el gran debate hasta qué punto Mao era consciente y permitía la revolución cultural. Parece ser que Mao se da cuenta de que, bueno, de que realmente los excesos son tremendos y que hay que dar una marcha atrás. Y de hecho el gran artífice de la apertura y el cambio chino, que es Deng Xiaoping, Deng Xiaoping. pues llega al poder porque, o sea, el propio Mao lo coloca y digamos que lo potencia y lo deja todo preparado para que Deng Xiaoping pues asuma el poder y realmente lleve a cabo la gran reforma y apertura de China, que es lo que, pues las consecuencias estamos viviendo ahora, que es Sí, ver un país, pues, bueno, modernizado, un país que, bueno, que prácticamente ya ha superado a los Estados Unidos y bueno, y sigue avanzando y en fin, y sin duda que estamos ante ante la que va a ser la primera potencia en los próximos decenios, en los próximos años. sí, se puede decir que Mao Zedong al final hizo como una revolución pasiva al estilo Antonio Gramsci, ¿no? Es que hablamos hace Sí, poco con Villacañas y nos decía eso, que Franco, con el Opus Dei y el desarrollismo en España, se, quiso modernizar la economía, ¿no? El capitalismo católico español, mediante una revolución pasiva tipo Gramsci, donde el régimen ya aparecía como apoyando a la población y legitimándose. Yo creo que entonces Mao Zedong llegó a pensar así, llegó a pensar en eso y iniciar una transición con Deng Xiaoping, o sea que ya el propio Mao Zedong sería como el príncipe nuevo al final de su vida, ¿no? Recibiendo a Nixon y ya nombrando a Deng sí, Xiaoping, como aquí se nombró a la transición, a Suárez o antes, ¿no? Y sí, entonces cuando Con López Rodó, con los desarrollistas de sí, los Budei y ya Bravo, los de Bravo y todos los López. Entonces, más o menos China, claro, con los millones que son China, ¿no? Salvando la distancia entre China y España, pues más o menos se hizo eso. Eh, mm, entonces podemos decir que Deng Xiaoping
es realmente tan importante como Mao Zedong. Mao Zedong sigue estando su fotografía en todos los lugares, ¿no? Sí, Mao, Pero Mao sigue siendo uno se recuerda a Deng Xiaoping y todo lo que hizo, sí, ¿o también? sí, 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 sí. De hecho, bueno, Deng Xiaoping posiblemente sea, yo creo que después de Mao es el político mejor valorado en la historia de China. Mm. Mira, ten en cuenta que si hablamos de Mao, hay que hablar de la China que encontró Mao. O sea, Mm. Mao lo que encuentra es un auténtico desastre. Mao lo que encuentra es una China donde cada provincia es autónoma, hace lo que le da la gana. Cada provincia, estoy hablando de los señores de la guerra, los famosos señores de la guerra que, bueno, son grandes caciques que realmente se comportan como auténticos tiranos, Tirano. reyezuelos, Mm. dentro de la provincia que dominan. Y bueno, y esa es la China que encuentra Mao. O sea, Mao es lo que encuentra es un auténtico desastre. Encuentra algunas zonas que las potencias coloniales pues, la han ocupado, Macao, Hong Kong, etcétera. Encuentra medio país invadido por Japón, sobre todo el Tonpei, Manchuria, el Manchukuo, y o sea, prácticamente lo que encuentra es pues, o sea, una auténtica calamidad. Entonces, claro, Mao lo que hace es, bueno, pues expulsar a los japoneses, termina con los señores de la guerra Mm. y sobre todo le dice a la gran masa de campesinos, le dice algo tan simple como tenéis derecho a un trabajo digno, tenéis derecho a educación y tenéis derecho a sanidad. Tenéis derecho a construir un mundo nuevo donde vuestros hijos tengan todos los derechos del mundo. Entonces, Eso Mao sigue, se... eso sigue manteniéndose para los campesinos Sí, todavía. sí, sí, sí. De hecho, aquí, sobre todo entre la gente más pobre, entre la gente más humilde, o sea, Mao es intocable. O sea, y de hecho, vamos, ir a una casa o a un comercio, a una tienda y encontrarte con retratos de Mao es algo muy, muy frecuente. Entonces, o sea, en ese sentido, Mao sigue siendo un héroe. Hablas con gente y te dicen, bueno, Mao tuvo sus errores, pero desde luego si no hubiera Mao no habría China. Eh, yo hablé con un profesor y me dijo, mira, si no se produce la revolución de Mao, posiblemente hoy China sería, pues, no sería un país, sería 7 países, estaría Mm. dividido en 7, 8 países, Sí, muy pobres, Como África, totalmente. 8 países muy pobres y posiblemente en guerra entre ellos. O Mm. sea, y sin embargo Mao, pues, Mao lo que hace es dar el primer paso, unificar toda China, poner orden, hace unos cambios, o sea, el cambio de las estructuras sociales que hace es enorme. Yo me atrevería incluso a decir que es más profundo que los que hizo que los que llevó a cabo la Revolución Soviética. Y bueno, y Mao, por ejemplo, consigue lo que te dicen muchos chinos. Es que pasamos de morirnos de hambre a tener una vida pobre, porque con Mao éramos pobres, pero teníamos un plato de arroz, teníamos un cuenco de arroz que no nos faltaba. Y si te ponían malo, posiblemente no iba a un gran hospital, pero había un médico que te atendía. Mm. Y posiblemente solamente teníamos una camisa y un pantalón, muy parecidos todos, los de los chinos, Mm. pero teníamos algo que ponernos. Mm. Entonces eso sí que lo consigue Mao. Y eso, claro, eso en la memoria colectiva quedó ahí encuadrada. Y luego lo que te dicen muchos chinos, que Mao realmente le preparó el camino a Deng Xiaoping. Y Deng Xiaoping lo que hace, bueno, Deng Xiaoping, mira, es una historia muy curiosa porque Deng Xiaoping es un teórico del marxismo, él estudia en Francia, él se afilia al Partido Comunista francés cuando es estudiante allí en Francia, después lo mandan a Rusia y cuando él llega a Rusia, recién empezada la Revolución Soviética, o sea, ya
le pilla lo que se llama el comunismo de guerra. O sea, iban a las tiendas y estaban vacías y había hambre y no había nada que llevarse a la boca. Entonces, cuando él está estudiando en Moscú, comienza la NEP, la nueva política económica de Lenin. Es decir, una liberalización del mercado, pero que el Estado sigue controlando lo que son los factores claves de la economía. Bueno, la NEP, como todo el mundo sabe, tuvo un éxito increíble. Tuvo un éxito, pasaron de tiendas vacías a tiendas bien abastecidas con todo tipo de productos y realmente hubo cierto bienestar porque el campesinado, los pequeños productores, el pequeño y mediana empresa, como decimos en Europa, la pequeña y mediana empresa, pues empieza a funcionar. Y Deng Xiaoping fue testigo de ello y yo creo que fue lo que a él le marcó y realmente, bueno, es que realmente lo que hizo Deng Xiaoping con la economía china era una economía tipo soviética, centralizada, planificada, inamovible. Entonces realmente yo creo que él empieza a aplicar la nueva política económica de Y Lenin. eso sería ya los años 70, ¿no? Sería los años... Sí, él alcanza el poder a partir del año 78 y bueno, ahí hay una lucha de poder entre la banda de los cuatro, los sectores más duros de la revolución cultural, los reformistas, los liberales y bueno, finalmente se impone Deng Xiaoping y él empieza a aplicar su reforma a partir de los años 80. 80. Sí, lo que pasa es que es un hombre muy hábil, porque no empieza a hacer reforma a lo salvaje, sino seleccionan una serie de ciudades, por Shanghái, por ejemplo, las ciudades especiales, como se les llaman, las zonas Sí, económicas. lo cual, Salva, es también muy chino, muy propio Sí, de sí, sí. Confucio y Lao Tse. Sí, 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 hacemos algo, si funciona lo sí mantenemos, funciona. si no Sí. funciona, fuera. Sí. Y entonces en esta zona económica van experimentando. Bueno, pues vamos a ver qué pasa si en lugar de una economía planificada y centralizada, vamos a ir introduciendo el libre mercado, pero hasta cierto punto. ¿Vale? Entonces, bueno, comienzan una serie de reformas y obviamente en el momento van teniendo éxito algunas reformas, pues las aplican a otras ciudades. Cuando hay una reforma que no tiene éxito, automáticamente la anulan y vuelven al sistema anterior. Por ejemplo, Entonces, aquí, Salva, ahora se está hablando de la necesidad, con esto de la guerra de Ucrania, ¿no? Sobre todo en Alemania, se está hablando de intentar nacionalizar, por ejemplo, las eléctricas, las petroleras, esas grandes empresas básicas, ¿no? Eso claro, en China sigue siendo estatal, sigue siendo sí, aquí desde los siempre. factores, claro, la luz, por ejemplo, el gas, la calefacción, pertenecen a empresas y son todas empresas estatales. Nada de Lo que privada, ¿no? Nada de sí, privado ahí. no. Sí que hay, por ejemplo, empresas públicas que compiten entre ellas. Por Eso ejemplo, sí. la banca, prácticamente todos los bancos son públicos, pero entre ellos tienen una competencia tremenda, una competencia terrible. Eso sí. Y con la luz, por ejemplo, me parece que hay, no sé si son 3 o 4 compañías, las 4 son públicas, pero bueno, entre ellas compiten. Y claro, un ciudadano chino pues va a contratar a la que le haga mejor oferta. Pero bueno, realmente eso significa que el Estado sigue controlando algo tan Aquí, básico como es aquí, por ejemplo, que se dice que hay democracia, hay una inflación tremenda ahora por esto, por esa razón, porque Claro, el pero es Estado... que, vamos a Ahí ver, En China ahora no hay esa inflación, no puede haber esa inflación causada por... no, sí que hay periodos, por ejemplo, el precio de algunas cosas aumenta, pero eso ya depende por los factores, digamos, factores extranjeros, factores de fuera.
Pero bueno, al ser una economía que está tan sumamente intervenida por el Estado lo que sí que hace es, en el momento se produce un desfase, pues ponerle freno o intentar corregirlo. Eso sí que lo hace el gobierno chino. O sea, es como un keynesianismo bien entendido, adaptado a China, ¿no? Que permite que vaya creciendo desde los años 80, final de los Claro, para 90 ello, o en este siglo, los últimos 20 años, un a crecimiento ver, enorme más. la Constitución china sigue diciendo que el objetivo del país es alcanzar el comunismo. O sea, la abolición de la propiedad privada y la desaparición de la lucha de clase. Pero, según la mentalidad china, eso es algo que no se va a conseguir mañana, ni pasado, sino que le dan un plazo de entre 100 y 200 años. Entonces, ahora mismo ellos están en lo que llaman el desarrollo, la construcción socialista y desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, bueno, ten en cuenta que el Estado sigue siendo básicamente, o sea, el pilar del país, el que organiza toda la economía. Entonces es muy difícil que se produzca algunos casos, que se produzca algo como sucedería en Occidente. En Occidente, por ejemplo, sí, somos democracia, pero por ejemplo, ahora mismo con el gas, es la Unión Europea la que está marcando lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Dentro de la Unión Europea, obviamente, los intereses de Alemania no son los mismos que los de España, o los de Italia, o los de Letonia o Estonia. Entonces, ¿hasta qué punto un país de la Unión Europea, España, por ejemplo, puede controlar su economía? Claro, Porque no hay puede. ciertos aspectos que dependen de Europa. No O solo su sea, economía, sino que también su seguridad, la OTAN, ¿no? Por ejemplo, sí, sí, sobre estamos. la OTAN, que ahora sí queréis No, hablamos un poco no de eso, no eso. que, bueno, tengo profesores rusos, compañeros del departamento de ruso, y realmente lo que ellos me cuentan, vamos, se parece como lo que yo veo en las noticias occidentales a lo que ellos me cuentan, se parece pues como un huevo a una, a una pelota de... Ahora hablamos de eso porque aquí en España aquí tenemos una versión, ¿eh? Realmente solo tenemos la Sí, versión sí, de este sí, bando, de este bando. Ahora claro. hablamos de esa versión del otro bando. Sí. Pero vamos a Eh, terminar con los presidentes. Después de Deng Xiaoping, sus sucesores siguen haciendo lo mismo, ¿no? Imitándolo o hacen algún cambio así, algún Después de cambio Deng Xiaoping, llamativo. bueno, realmente después de Deng Xiaoping vienen Jiang Zemin, Hu Jintao y el actual presidente, que es Xi Jinping. Entonces, bueno, son personalidades del Partido Comunista. Ellos apuestan por las reformas, siguen manteniendo las reformas en el sentido de que piensan que realmente ha funcionado, que ha permitido que cerca de 800 millones de chinos salgan de la pobreza, que ha permitido por primera vez en la historia de este país crear una clase media potente y fuerte. Que se dice pronto, ¿eh? Que se dice pronto. Sí, claro. Y bueno, y realmente es que los niveles de pobreza en China, a ver, sí que hay zonas más pobres, zonas más ricas, pero lo que no se ve es miseria. O sea, yo todavía no he visto a nadie pidiendo por la calle o alguien en el metro tirado o alguien durmiendo entre cartones, eso no lo he visto. Entonces, bueno, los presidentes posteriores lo mantienen, pero lo que sí que hacen es, por ejemplo, recular. Si ellos aplican una reforma y ven que no funciona, automáticamente reculan, reconocen que no ha funcionado y pasan página, pero corriendo. Y Entonces, en ese dimiten, hay rotaciones en los mandos. sí, tienen en cierto modo es parecido a los Estados Unidos, tienen una limitación de mandato, no solamente los presidentes, sino cualquier cargo público. Entonces me parece que son unos 8 años o 10 años. Pero vamos, pero sí, los mandatos están limitados.
Parece ser que el actual presidente creo que va a estar un poco más, pero bueno, se rumorea, se comenta, porque ahora tienen el 20 Congreso del Partido Comunista ahora en octubre, y entonces, bueno, parece ser que se va a quedar un poco más, pero bueno, pero básicamente tampoco creo que se quede mucho, porque bueno, la limitación del mandato, eso lo estableció Deng Xiaoping y eso vamos, lo siguen a rajatabla. ¿Y qué llamaría tú la atención de la economía actual en China? ¿Por qué esas empresas tan grandes que comercian en todo el mundo, eso cómo se fomenta? Se fomenta desde el gobierno chino, ¿no? Y luego, Sí, ¿cómo las empresas extranjeras, cómo pueden negociar en China? Porque también tendrá sus limitaciones, ¿no? sí, sí, eso está muy, muy controlado. Mira, cuando el país se abrió a la inversión extranjera, ellos lo hicieron en el sentido primero de atraer riqueza, o sea, van a venir empresas de fuera, van a invertir en China y bueno, y nos va a servir a los chinos para aprender de ellos. Pero claro, ahí Deng Xiaoping, que era muy, muy listo, muy, muy zorro, se dio cuenta de que si hacía eso, la economía china iba a estar en manos de los inversores extranjeros. Entonces lo que hizo fue lo siguiente: si una empresa extranjera quería invertir en China, tenía que aliarse, unirse a una empresa china. La empresa china siempre iba a tener como mínimo el 51% de las acciones de esa nueva empresa, y a partir de ahí pues empezar a trabajar. Y yo creo que ahí, bueno, ahí fue cuando muchas empresas chinas se enseñaron, aprendieron de Occidente. Y de hecho, bueno, pues hay empresas, yo siempre pongo el ejemplo de la Coca-Cola. La Coca-Cola se establece en China ya a principios de los años 80, se une a otra empresa china para poder invertir y crear aquí sus propias empresas, y a los 2 meses hay marcas de Coca-Cola parecidas, hay 200 marcas. Es decir, los chinos habían aprendido en muy poco tiempo a hacer su propia Coca-Cola. Entonces, bueno, pues en ese sentido, Pero sí. no solamente en Coca-Cola, sino en tecnología informática, computacional, Sí, cohetes al espacio, a el la ejemplo, Luna, que en ha los años ha 80, adelantado incluso a Estados Unidos. sí, sí, en los años 80 y en los años 90 es que los chinos lo copian todo. Los chinos Pero, no son originales, lo copian todo. pero no Eh, solamente lo copian, sino que lo mejoran. Lo mejoran. Exactamente, a partir del año 2000 es que ya empiezan a hacer ellos, ya no necesitan copiar. El ejemplo son, por ejemplo, los teléfonos móviles. Hoy Huawei compite con Samsung, compite con Sanyo y compite con cualquier empresa occidental, y realmente los teléfonos chinos de Huawei son realmente buenos. Y Huawei es una empresa no pública, Huawei es es una cooperativa casi pública, pero bueno, realmente es el ejemplo de que, bueno, de que últimamente los chinos ya no necesitan copiar, porque han invertido mucho en diseño, o sea, han invertido mucho en, bueno, Por todo ejemplo, ese... en computación cuántica también, en los ordenadores de computación cuántica, Sí, 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 sí. De también hecho, están por delante, creo, incluso de sí, Estados sí, Unidos. la ciudad de Shenzhen, que por cierto era la sede de Apple, sigue siendo, y realmente, bueno, pues fabrican los propios ordenadores chinos, y bueno, yo tengo el mío, es chino, y doy fe de que funciona, vamos, estupendamente. Funciona muy bien, muy bien. Incluso la relación, pues me han dicho, porque tengo conocidos y amigos que sobre eso, que Estados Unidos teme que se haya adelantado China en la relación del cerebro con Sí, los ordenadores. sí, sí, Parece sí, ser que sí. China se ha adelantado en eso, que puede conectar Sí. los cerebros humanos a los ordenadores, a Internet, Sí. incluso Bueno, al revés, al revés. Y una bueno, cosa ya, en los próximos 10 años que se va a producir algo así.
Pero desde luego que, o sea, yo te digo, por lo que yo veo en la universidad, en investigación, el gobierno chino invierte, vamos, lo que no está escrito. En investigación, además, es que, o Claro sea, que es lo que hace que la investigación funcione, o sea, invertir lo que haga falta, los millones de dólares o de yuan, lo que sea necesario para seguir adelante con la investigación. Cosa que te lo aquí en digo por España y experiencia, en Europa no se hace. claro, te lo digo por experiencia propia, cuando necesitamos material o algo, o sea, no escatimamos en gasto. La universidad no escatima en gasto. Si tengo que hacer alguna compra para el departamento, me dicen, elige algo, pero asegúrate que lo que elige es bueno, que vas a elegir lo mejor. O sea, y realmente, o sea, no escatiman en gasto. La investigación están invirtiendo muchísimo en todos los aspectos, desde la filología, o sea, yo he participado ya en varias publicaciones, hasta, bueno, medicina, cualquier cosa. Y eso se nota a lo bestia. Antes de pasar al aspecto cultural, vamos a recordar lo que has dicho antes de Rusia. ¿Cómo ven? Porque en China ven muy diferente a cómo se ve aquí lo del asunto de Ucrania. ¿No es así? Sí, a ver, mira, yo veo, por ejemplo, en Occidente se dice que hay como una especie de alianza entre China y Rusia. Y los chinos lo que van a hacer es pues, pragmático. O sea, si Occidente no le compra gas a Rusia y Rusia tiene necesidad de vender gas, pues los chinos obviamente van a intentar comprar gas ruso, que es muy bueno, y a muy buen precio. O sea, algo que sea práctico para ellos. Ten en cuenta que aquí la relación con Rusia es así. O Y sea, siempre en la historia siempre ha habido hasta una sí, guerra. hay zonas de Rusia que realmente pertenecían a China. Y entonces hay zonas que son, incluso en los años 60, 70, estuvieron al borde de una guerra. O sea, y eran dos países comunistas. Entonces, bueno, si China se acerca a Rusia, yo creo que será para darle el abrazo del oso. O sea, bueno, sí, somos amigos, pero ojito, que no siempre lo hemos sido. Entonces, yo, por ejemplo, me hace gracia cuando hubo la reunión de la OTAN en Madrid. Madrid y terminaron diciendo, le pedimos a China que Sí. intervenga ante Rusia para que termine la guerra en Ucrania. Y los chinos aquí se quedaban a cuadro, diciendo, a ver, nosotros ni apoyamos a Rusia ni apoyamos a Ucrania. Si ustedes quieren paz, señores de la OTAN, lo que tienen que hacer es dejar de vender armas, porque están vertiendo miles de millones de dólares en armas a Ucrania, y eso no lo está haciendo China. O sea, luego, si hay una guerra y tienes que obligar a los dos que se sienten y negocien. Si tú te dedicas a armar a uno, pues no te extrañe lo que pueda llegar a hacer el otro. Y eso la OTAN, bueno, ahí Europa yo creo que se está equivocando. Aquí ha causado sorpresa porque Europa realmente podría ser, no sé, está demostrando que es el perrito faldero de los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos nos la va a meter doblada, pero vamos, Pero perdón por la le puede pero costar a la Unión Europea que desaparezca o que quede muy maltrecha. Se sí, acerca el porque, invierno y si claro, no se tiene gas... se acerca el invierno y ahora parece, bueno, yo hoy en día, bueno, los rusos, qué malos que son, que van a cortar el gas, vamos a ver, Alemania sin calefacción, sin gas este invierno. O sea, vamos a ver, si tú le estás poniendo sanciones a Rusia y estás intentando que la población civil rusa perciba, lo pase mal, para que presione su gobierno, o sea, pues no te extrañe que el gobierno, no te extrañe que Rusia pues reaccione todas sus capacidades. Rusia, por cierto, yo invito a todo el mundo a que busque un informe de la OSCE, Organización de Seguridad y Cooperación
de Europa, un informe del año 2016, donde en este informe se echan las manos a la cabeza porque en la zona de Lugansk y el Donbass pues hay más de 16.000 muertos, que se dice pronto, 16.000 muertos por parte del gobierno ucraniano, un gobierno que prohibió el ruso. O sea, en zonas rusófonas, en zonas donde el 90% de la población es rusa, el gobierno prohíbe hablar ruso. O sea, esto es de locos. Y luego, bueno, está claro que a los rusos lo han engañado como el cine, mejor dicho. Cuando cayó el muro de Berlín se le prometió que la OTAN no iba a ir hacia el este y se la han puesto ahí en la puerta. Acuérdate cuando Cuba intentó poner misiles soviéticos, la reacción de los Estados Unidos, la crisis de los misiles del año 61. O sea, le estamos pidiendo a Rusia que haga lo que nosotros nunca haríamos. O sea, ya los rusos los hemos engañado. Y hemos tenido, y Europa sabe que han habido en los últimos 15 años más de 16.000 muertos en Donbass y en Lugansk. Y han estado en silencio, nadie sabía nada. Y los medios de comunicación, nadie lo ha dicho eso. Yo cuando hablo con los profesores rusos, y me enseñaban documentales, periódicos, imágenes, pero esto realmente no lo habéis visto en Europa. El batallón Azov, que son nazis, que son neonazis, auténticos nazis, que no se ocultan, que llevan la esvástica. O sea, las barbaridades que han hecho con la población rusa, ¿eso no habéis enterado? No, al contrario, se nos ha hecho ver que hay que apoyarlos, a esa democracia de Zelensky. O sea, de nuevo pidiendo a España una división azul para apoyo de nazis contra los rusos. Una cosa... Volvemos a lo que dijo Serrano Suñer. El exterminio de Rusia es una exigencia de la historia. Sí, más o menos así. Bueno, claro. No se ha enviado militares, pero sí material bélico. Claro, material bélico, ojito, que eso no es gratis. Que no es gratis, eso, no sé quién lo pagará. Ucrania lo tiene que pagar. Sí. Primero, bueno, lo que siempre ha hecho Estados Unidos, te concedo un crédito y con ese crédito lo puedo utilizar para comprarme a mí mis armas. O sea, con mi dinero me compran mi arma. Y al final te vendo, me tienes que devolver el dinero y encima te vendo mi arma. Entonces, bueno, realmente el loco, yo no sé Europa... ¿Y qué piensan los rusos que viven ahí en China? ¿Qué va a hacer al final Rusia? Mira, ellos no quieren guerra. O sea, todos te dicen que es una barbaridad, que es una locura, pero te insisten en que es que no le han dejado otro camino. Es que ya más que podemos hacer. Darle las llaves del Kremlin, no sé. Claro, o sea, si se está machacando a la población rusa que vive en Ucrania, pues claro, Rusia tiene que actuar de alguna manera. Claro. Y bueno, Putin, por ejemplo, que es un personaje que a mí no me gusta, o realmente, bueno, es que yo creo que está actuando, está haciendo lo que se esperaba que hiciera de él. O sea, actuar como lo que es, un ultranacionalista, conservador, ultraortodoxo en materia de religión, con el que todo el mundo se quería hacerse fotos, toda Europa quería hacerse fotos con Putin, y ahora, bueno, ahora lo pintan como el malo, pero no, Putin es... Porque Putin no es del Partido Comunista Soviético, que es ruso. No, eso me lo explicaron aquí los profesores rusos. El Partido Comunista de la Federación Rusa es el segundo partido, que generalmente está muy enfrentado a Putin. Y Putin, su partido se llama Единая Россия, que significa como Rusia unida, y es un partido de corte conservador, ultranacionalista, que tiene un apoyo muy fuerte de la Iglesia Ortodoxa rusa,
y sobre todo de la oligarquía rusa, que, bueno, que son los que realmente controlan. O sea, Rusia es un país capitalista, no ultracapitalista. O sea, un país neoliberal donde lo público ha desaparecido de una manera increíble. O sea, todo lo que huele a Unión Soviética fuera. O sea, y bueno, en ese No, o sea que sentido... no es como China, que mantiene una estructura de Estado No, con no, su nacional. No es nada de eso. Es un grupo de amigos que controlan las grandes empresas del sí, gas y del sí, sí, petróleo y de la banca. exactamente. En Rusia sigue, sigue controlada por la oligarquía. La oligarquía rusa, que son los que tienen las empresas de gas y tal y cual. De hecho, bueno, China tiene mejores relaciones con el Partido Comunista de Rusia que con el partido de Putin. Y, y bueno, y por eso te digo que Rusia y China, bueno, los chinos van a intentar favorecerse de la situación. O sea, si van a poder comprar gas más barato, lo van a hacer, pero no te creas que, o sea, que se mueren de gana por mantener relaciones con Putin. Al contrario, los chinos están dolidos con los rusos. Muchas zonas de China ahora pertenecen a Rusia y bueno, y ahí las relaciones son así. Entonces, claro, yo cuando veo la prensa occidental, cuando leo los periódicos españoles, digo, madre mía, digo, no sé si es que yo estoy viviendo en otro país, pero es que lo que cuentan no se corresponden. De Y todas China, formas, de todas formas, yo creo que para este otoño e invierno China podría hacer una cumbre de intentar poner de acuerdo y que sí, lo creo. Alemania obligue a Zelensky a firmar la paz. Sí. Pero Eh, no lo pone fácil, no lo pone fácil Estados Unidos, porque hace poco China tuvo que expulsar de sus aguas porque, territoriales sí, a un Estados Unidos, destructor. o sea, Estados Unidos está haciendo negocio. Estados Unidos lo que quiere es Ferrerías vender, por todo y negocios, sí. claro, lo que quiere es vender armas a Ucrania, mm, buscarle el gran follón a Rusia, o sea, a montarle ahí una guerra casi permanente a Rusia, y sobre todo lo que van a querer es vendernos el gas a los europeos. O sea, es negocio al 100%. No, no, ya lo A, está haciendo. España es totalmente dependiente del gas licuado, media claro, Europa. a Estados Unidos le importa la democracia, pues lo mismo que, no sé, lo mismo que a Sí, mí me importa el higo chumbo sí. Es lo que en el... pasa, es lo que pasa siempre con todas las Claro, políticas exteriores de las que se llaman democracia. Ya desde Atenas, Pericles, que claro. es considerado como el gran demócrata, pues Sí, Pericles sí, porque, claro, su política colonialista e imperialista fue tremenda. Que se lo ve pregunte, a Estados Unidos, que lean la Tucídides, ¿no? A lo claro, menos. ve a Estados Unidos quejarse de Rusia y es decir, pero vamos a ver, pero ¿quién invadió Irak? ¿Quién invadirá hace 3 días? ¿Pero quién desestabilizó Afganistán? ¿Quién desestabilizó Libia? O sea, O países en los que se Somalia, han metido, de o el Cuerno Somalia, de África. sí, 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 países sí. en los que se han metido están peor. O sea, vamos. O la situación en Palestina continuamente Sí, apoyada. sí, exactamente. O sea, el apoyo ciego a Israel sin preguntarse hasta qué punto, bueno. O sea, y bueno, y entonces, claro, Estados Unidos lo que va a pretender es hacer negocio. Porque ya lo Y dijo el jugando. presidente Power, gran Sí. problema de Estados Unidos va a ser la industria armamentística, el lobby armamentístico. Y Sí, que es bueno, muy fuerte, que sigue siendo muy fuerte desde el sí. año 70. Eh, Ujú. pero es curioso que juegan con fuego, porque hace unos meses por primera vez en televisión se oía en todo el mundo el peligro de Tercera Guerra Mundial, peligro Ajá, de uso de guerra que se convierta en guerra claro, atómica. claro. Eso nunca se había oído así tan claro, ni siquiera de la crisis de los misiles Pero porque de en el Cuba. fondo Estados Unidos saben que tienen que tirarle la oreja a Rusia, pero hasta cierto Mm, punto. O sea, mm. te vamos a fastidiar, pero no va a llegar la sangre del río.
Porque claro, o sea, si pudieran, yo estoy convencido de que mandarían tropas, la OTAN mandarían tropas a Ucrania a luchar Claro. contra los rusos. Pero ojito, Rusia, como se le cruzan los cables, podemos tener Sí, una gorda. Por eso Putin llegó a decir eso para Por eso que Putin se le está quitase que se le quitara la cabeza que enviar tropas, porque podía claro, utilizar armas nucleares. Eso, claro, hace unos meses estuvimos aquí con Chomsky, estuvo así como tú en el encuentro, y habló del peligro de guerra nuclear. No claro, estaba todavía lo de Ucrania, pero pocos meses sí, después surgió lo de Ucrania y se hizo muy actual. Es que hay muchos riesgos de guerra nuclear. claro. Él hablaba de la base que tiene Estados Unidos en la isla de Diego García, Ajá. que controla a China, que ya está acercando a China, Sí, 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 claro. con armas nucleares por todo el Pacífico y el Claro, Índico, esa es otra, claro. Es que Estados Unidos, por ejemplo, tiene base en Japón, en en Corea Japón, del Sur, en el mar de claro, China, cerca del mar de China, en la en isla el de mar de China. Okinawa, no, Son Okinawa. aguas que pertenecen a China. Entonces, claro, Mm, cada vez que un barco norteamericano se mete, pues los chinos le enseñan los dientes. mm, Lo que pasa es que los chinos, su armamento no es militar, su armamento es económico. mm. Porque ten en cuenta que la deuda externa de Estados Unidos, quien la compró fue China. Y si en el año 2008 China no compra la deuda, los bonos de deuda de Estados Unidos, la economía norteamericana, vamos, se hubiera ido a pique. Sí, es que Y sigue eso, siendo la gran fábrica del mundo, China, sigue siendo la gran fábrica del mundo. exactamente. Es que esa es la gran hipocresía de Estados Unidos. O Mm. sea, no impulsa a los demás a hacer sanciones contra Rusia. Sin embargo, las empresas norteamericanas que están instaladas en China están haciendo negocios con Rusia. Ah, sí, ¿cómo? Eso no se sabe aquí. Sí, O sí, pues sea, sí. o sea Eso, vamos, eso que me lo ellos dijeron compran, los profesores norteamericanos, claro. pero con el Estados Unidos. mismo, empresas con el nombre americana. Sí, 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 o sea, empresas que están establecidas aquí en China, a lo mejor tienen algún tipo de filial o algo, y ellos siguen haciendo negocios con Rusia. A mí lo que me han contado es que muchas empresas, McDonald's, por ejemplo, sigue funcionando en Rusia. Ujú. Simplemente han tapado el nombre, le ponen otro Claro, nombre, pero ya hay siguen haciendo. Pero alguna esa hipocresía, o Alemania comprándole gas todavía y sí, 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 petróleo. sí, claro, claro. O sea, Sí, y o sea, todo esto es una farsa donde los pobres pero, ucranianos están pero, claro, muriendo. aquí lo que está claro es que, bueno, o sea, esto hay mucha mentira y bueno, y día que pasa, pues eso, pues, la pobre gente muriendo en Ucrania. Una criatura que le caiga un misil, ya me dirás a mí qué culpa tiene. O sea, y eso realmente es lo que, bueno, lo que te hace ver que, o sea, que es miserable el mundo de la política, de las relaciones internacionales, que bueno, que realmente son todo intereses económicos. Sí, Ya está. aquello que decía que la guerra era la continuación de la política, ¿no? Por otros medios. Pues igual Sí. se puede decir de la política. Mm, Ujú. Hay otro tema ya para ir finalizando relacionado con la democracia que hemos empezado a hablar, es el tema cultural, porque la gente aquí en Occidente no sabe la importancia de Confucio o de Lao Tse en China. Sí. ¿Cómo se une ahí esa religión moral, que no es religión, si es una moral que llevan en China, Sí. principalmente Confucio, ¿no? Y luego una minoría, que son millones también, de Lao Tse? ¿Cómo funciona ahí para...? Bueno, realmente, o sea, el confucianismo y el laotsenismo, mm, bueno, aquí Confucio, Lao Tse, aquí se les llama Conzi, Lao Tse. Realmente, bueno, pues sí, tienen una huella muy, muy profunda en la sociedad china y realmente, pues sobre todo Confucio ha marcado mucho lo que es el pensamiento chino, el pensamiento tradicional chino. De Confucio, bueno, pues como todos los filósofos, tiene su parte oscura
y su parte luminosa. En su parte luminosa, bueno, pues las dos famosas reglas, la regla de oro, trata a todo el mundo como quieres que te traten a ti, y la regla de plata, no le haga a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el pensamiento de Confucio yo lo veo muy presente en la estructura de gobierno. Mira, en la época de Confucio fue el que dijo que un funcionario, un servidor del emperador, no tendría que ser el que el emperador elija, sino el más capaz, el más inteligente, el mejor preparado. Y así es como nace el sistema de las oposiciones. El sistema de las oposiciones se crea aquí en China y realmente eso sigue estando muy presente. Esto sigue estando muy, muy presente. Aquí te dicen, si tú quieres ascender, quieres tener carrera dentro del Partido Comunista, tienes que hacer muchos méritos. O sea, méritos significa obtener muchos resultados. Si te hacen alcalde de un pueblo, tienes que demostrar que ese pueblo ha florecido económica, culturalmente, gracias a tu gestión. Por eso hay mucho... Cosa que aquí en España y en Europa no está tan claro que Diría que es suceda. más bien al contrario. Cuanto más inútil es uno, Más asciende. Sí, entonces yo realmente recuerdo que una vez estaba hablando con un profesor norteamericano, me decía, mira, es que China, si me preguntas si es democracia o dictadura, yo te diría que China es una meritocracia. O sea, cuanto más mérito haga, tu poder va a ser mayor. Y bueno, y esto yo lo veo, por ejemplo, a nivel de la universidad. Aquí está el Gaokao, que es algo parecido a lo que en España es la selectividad, y son unos exámenes tremendos. O sea, hay una competencia brutal. O sea, yo veo a los estudiantes y es que asusta verlo, de tanto que estudian, o sea, y es tremendo. Pero precisamente por eso, porque llegar a la universidad ya es vamos, lo máximo. O sea, es un mérito. Y entonces ese espíritu, eso es, por ejemplo, eso, como te digo, es gracias a Confucio, al pensamiento de Confucio, el gobierno de los más, sí, de los meritócratas, de los mejor preparados, de los más inteligentes, de los más... Sí, hay como una aristocracia, una aristocracia. Sí, 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 pero es una aristocracia, o sea, no tiene nada que ver con sangre. Tú puedes ser el hijo del emperador y ser un inútil, No, o sea, por ahí hay muy que seas de quien sea, no. aristocracia del mérito, vamos a llamarlo, de los mejores, pero por mérito. Y, Claro, y Lao Tse, ¿tiene alguna influencia todavía? sí, O... sí, lo que pasa es que ten en cuenta que muchas de estas filosofías a menudo se entremezclan entre ellas. Y luego, bueno, pues depende también de los periodos históricos. Por ejemplo, durante la Revolución Cultural, todo lo que olía a confucianismo, budismo o a Lao Tse se perseguía de una forma brutal. Entonces, bueno, ahora sí, ahora pues no hay ningún problema. Tú, o sea, realmente quieres vivir según la filosofía y no hay ningún problema, pero bueno, pero sí, sí que sigue estando presente. Y Y otras religiones que por poco que sean serán millones, ¿no? sí, Está situada en ciertas regiones, ¿no? Como los musulmanes o... hay religiones animistas, de tipo animista, el budismo. Lo que pasa es que dentro del budismo muchos tipos de budismo, o sea, no es, o sea, hay muchas clases. Luego el taoísmo también está presente, que viene de Japón. Luego la gran mayoría se declaran ateos, o sea, También hay y cristianos y católicos, ¿no? También sí, luego hay... hay una minoría cristiana muy poca, son unos 5 millones aproximadamente, y realmente son muy pocos, muy pocos. Y bueno, pues sí que se ven muchos protestantes evangelistas,
Bueno, es mucho. Y católicos, pues realmente son muy pocos, muy pocos. Y ahora O sea que vamos al aspecto, Salva, de humanista, de literatura y de filosofía. ¿Qué encuentras tú ahí en la literatura china actual, aparte de los clásicos y o filósofos, que podríamos llamar filósofos, sabios, sí, intelectuales? sí, pues mira, yo por ejemplo lo que más me sorprendió es el conocimiento que tiene todo el mundo del Quijote. Si Muy tú vas bien. por la calle y le preguntas a alguien quién es Don Quijote, te lo explicará mejor, peor, pero más o menos te dirá, pues fue un caballero, se volvió loco y se le fue la cabeza y quiso vivir aventuras, algo así. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, para un español eso es muy gratificante. Y luego, bueno, lo que es literatura china, pues sí que están las nuevas olas, los nuevos escritores, son escritores, pues bueno, como puede haber en España, escritores modernísimos, bueno, que intentan romper esquemas de lo que es la literatura tradicional, pero eso sí, la presencia de la literatura tradicional a través de las leyendas, de los cuentos mmm, que pertenecen a la tradición china es enorme, enorme. Y yo creo que en eso ayuda mucho los medios de comunicación. Yo, por ejemplo, hace poco estaba en casa de un amigo, me puse a ver televisión y me metí al canal de dibujos animados y todo eran leyendas tradicionales chinas. O sea, tremendo, tremendo. Sí. Luego había otra, me llamó mucho la atención, pero para que veas, bueno, era otra serie de televisión que era La aventura del joven Marx. Ah, Entonces, bueno, pues se presentaba a un joven Carlos Marx, bueno, de forma muy idílica, que, bueno, en fin. Pero bueno, pero sí, pero básicamente lo que es la tradición china está muy presente, muy presente. y controlan todas estas series de Netflix y de filming que por aquí. No, sí que, a ver, ellos tienen acceso a las películas occidentales, no hay ningún problema. Yo incluso he visto muchas películas que me han sorprendido verlas, que yo pensaba que podrían estar censuradas. Y sí que hay censura, pero en cuestiones de sexo, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, son muy estrictos. Pero luego hay las películas incluso que hablan mal del sistema político de China. No hay, o sea, el público chino tiene acceso a todas estas películas. E incluso a mí me sorprendió, por ejemplo, ver películas españolas en los canales públicos, ahí la tira. Ten en cuenta que aquí la televisión es interactiva. No es como en España, tú enciendes un canal y lo que ese canal te emita, tú lo ves. Aquí pones un canal y tú vas seleccionando, ¿quieres ver películas? Pues le das a película. Y dentro de las películas nacionales, extranjeras, dentro de las extranjeras, por género, terror, western, policíaca. Entonces, Todo realmente, eso es televisión normal, gratuita, pública. sí. Sí. En China hay... Aquí hay que pagarla. Aquí hay que pagar si quiere algo sí. parecido. Aquí se paga, pero a un precio simbólico. Aquí eran aproximadamente unos 4 euros al mes, no llega al nivel de ellos. O sea, sí, como si en Europa pagáramos, como si tú en España pagaras por la televisión 4 euros al mes. Sí, pero no es nada. Aquí se Entonces, va sí, sí. a 90 euros. Y puedes ver, vamos, o sea, te puedes pegar todo el día viendo películas y bueno. Eso sí, están en chino, las películas extranjeras en idioma original, subtituladas en chino, pero bueno, pero puedes ver cualquier tipo de película. Muy bien, Entonces, Salva. en ese sentido, lo que es la tradición china está muy presente, muy presente. Muy bien. Pues Ujú. muchísimas gracias, Salva. Voy a detener la grabación y seguimos hablando. Sí, yo tengo que salir ahora,
Pero bueno. Abrazos y le tenemos